¿No te dejan entrar en la sinagoga? Vení que yo te llevo. De acuerdo con la tradición de la Cábala, el diseño de algunas sinagogas tiene un significado numérico. Una bimá, 2 escalones, 3 arcas y así sucesivamente. Vamos a describir el plano básico de una sinagoga y los elementos más importantes que podemos encontrar adentro de las mismas. La disposición de una sinagoga puede variar mucho dependiendo de si es ortodoxa, conservadora o reformista. Por eso esta descripción es general. Pero debemos recordar que como a los judíos se los expulsaba y tenían que emigrar de un lugar a otro, resultaba difícil establecer un estilo que sea auténtico, propio, además de que cuando les permitían construir las sinagogas había serios condicionamientos culturales y económicos. Solo las sinagogas de madera polacas, que fueron todas pulverizadas durante la Segunda Guerra Mundial, mantenían un estilo propio. Para comenzar, vale aclarar aquí que las sinagogas ortodoxas, además de tener partes, se diferencian de otras por la mejitzá, que puede ser una especie de cortina o separador que divide a hombres y mujeres. En las sinagogas conservadoras, las mujeres pueden sentarse arriba en un balcón, por lo que no hay una cortina propiamente dicha, o bien se reserva un lateral de la sinagoga para ellas. Sobre esto, los rabinos explican literalmente que hombres y mujeres son seres diferentes. No solo somos diferentes físicamente, nuestros procesos de pensamiento, estado emocional y psicología son diferentes. Esto se debe a que nuestras almas son distintas, vienen de fuentes opuestas y complementarias. Se supone que la experiencia de la plegaria es una oportunidad de estar con su verdadero ser, de comunicarse con su alma. Hombres y mujeres necesitan su propio espacio y dar espacio al otro para ayudarlo a ponerse en sintonía con su ser más elevado. Debo decir que con este tipo de declaraciones yo estoy en un 100% de acuerdo, pero esto se expresa en la práctica con segregación, con misoginia, con indiferencia y hasta desprecio por las mujeres, aún en ámbitos religiosos. El asunto no se resuelve con separación, señores rabinos, háganse cargo y reparen sus errores históricos. También hay importantes diferencias entre las sinagogas ashkenazíes, que es de los judíos provenientes de Europa, y los sefardíes, que son de los judíos provenientes de Oriente y Sefarad. Pero todas las sinagogas contienen los siguientes elementos básicos. Aron HaKodesh o el arca sagrada, que es lo que contiene la Torá, el Ner Tamid o la luz eterna, y la bimá, que es una plataforma desde la cual se lee la Torá y se dirigen las oraciones. La palabra sinagoga es griego para lugar de reunión y esto es así desde que los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 de la era cristiana. Como no hay más templo, los judíos nos congregamos en espacios que podrían contener elementos sagrados como la Torá, o un oficiante que nos guíe a lo largo de un servicio religioso, o simplemente nuestra familia alrededor de las velas encendidas y plegarias espontáneas que nos recuerden el amor y la unidad con Dios. No hace falta ninguna parafernalia formal para rezar o meditar o hacer nuestro ritual hasta que no se reconstruya el tercer templo. Nuestra sinagoga puede ser nuestra casa, nuestro Makom Kadosh.
Basta con que sea un lugar de reunión en donde podamos recordar nuestra alianza con el Creador y expresar nuestro amor. Observando la sinagoga cuando entras por la entrada principal, vas a ver la pared oriental, que es la que da hacia el este, que mira hacia Jerusalén, siempre y cuando estés viviendo en el hemisferio occidental. Allí vas a encontrar el arca sagrada o el Arón HaKodesh, que es en donde se ubican los rollos de la Torá cuando no están en uso. También es el punto de enfoque o concentración mental y emocional para las oraciones. En las congregaciones sefardíes el armario se llama Eijal, de la palabra hebrea para palacio. Ambos nombres, Arón HaKodesh y Eijal, hacen referencia al gabinete que albergaba las tablas que contenían los 10 mandamientos o el Dvir, el Sancta Sanctorum, que estaba a su vez en el tabernáculo portátil o Mishkan, y más tarde en el Templo de Jerusalén. Las arcas que albergan los rollos de la Torá o el Arón HaKodesh pueden estar decoradas de muchísimas formas, tamaños y materiales. Las más bíblicas, por así llamarlas, son las elaboradas con madera de acacia, elemento con el cual se construyó el tabernáculo, tal como Dios instruye a Moisés. La parte central del arca es un espacio que contiene los rollos de la Torá. Por lo general, esto tiene un parojet, es decir, un telón con muchas decoraciones bordadas, con finísimos hilos que lo cubren. Las sinagogas sefardíes no suelen tener este parojet, esta especie de cortina. Cuando el parojet se desliza, es decir, cuando se corre la cortina, vas a poder ver en la mayoría de las sinagogas las puertas del arca, que también suelen estar decoradas de manera muy elaborada, de manera muy profusa. Al abrir las puertas, en un espacio generalmente forrado con terciopelo, descansan los Sifrei Torah o los rollos de la Torá. Las sinagogas tienen muchos Sifrei Torah donados por personas para conmemorar un evento o para honrar la memoria de un ser querido, por lo que para acomodar todos esos rollos, el arca a veces tiene más de un estante. La Torá, como podés imaginarte, es el elemento más sagrado y más valioso de una sinagoga, por eso se la cubre capa tras capa, no se la deja expuesta así nomás, por eso se la viste con el mapá o Prujat Aarón, que es una cubierta a su vez muy ornamentada que la protege y embellece el rollo de la Torá. Generalmente ese mapá está hecho de terciopelo bordado con hilo dorado, seda y cuentas decorativas. Es interesante observar que, a diferencia del rito o nusaj ashkenazí, los sefardim tienen una interpretación halágica diferente, por la cual la Torá debe permanecer firme en posición vertical. Por eso la cubierta de las mismas es metálica o de un elemento pesado que la puede mantener en esa posición. En la Torá misma tenemos Keter o Atará, que es la corona de plata que se halla en la parte superior de la Torá, y esto enfatiza que la Torá es una corona para Israel, y ya podemos empezar a establecer asociaciones con la sefira más elevada del árbol de la vida, que obviamente también es Keter. Los rimonim o granadas, que se llaman así porque suelen tener esa forma de granadas del fruto, y son los remates o los adornos en las partes superiores de los rodillos. Las semillas de las granadas están asociadas a las 613 mitzvot ampliamente mencionadas en el texto bíblico. También tenemos el taz, que es la placa o el escudo de plata que cuelga sobre la parte frontal de la Torá y recuerda el pectoral del sumo sacerdote en el templo, que contenía las 12 piedras y el oráculo Urim y Tumim, tema del cual te dejo un video aquí arriba. Esto se ve mucho más en las sinagogas ashkenazíes.
Despacito fuimos desvistiendo la Torá y sacado capa tras capa y nos encontramos con la hebilla o un cinturón que mantiene los rollos de la Torá sujetos firmemente y que se quita precisamente para desenrollarlos. Este elemento, el avnet, recuerda al cinturón que los sacerdotes solían llevar durante su servicio en el templo en Jerusalén. Como ya vimos en varios cursos, la Torá está escrita a mano por un escriba entrenado en pergamino hecho de animal kosher. La Torá debe escribirse sin errores, las letras deben ser claras, la escritura no puede estar desvanecida. Si hay algo mal con la Torá, no se puede usar hasta que un escriba la repare. Y puedes ver cómo se escribe la Torá en este video de aquí arriba. La Torá además se lee usando un yad, un puntero de metal o madera, utilizado por el lector de la Torá, el Baal Coré, para ayudarlo a mantener el lugar mientras lee del rollo. No está permitido tocar con la mano la Torá, es decir, el pergamino no tiene contacto con la piel. Para mí, la sinagoga o lugar de reunión de los judíos debería ser un espacio en el que haya una atmósfera de bienvenida, allí donde no solo todos conozcan tu nombre, tu familia, sino además que sea un lugar en donde todos fueran tratados como una imagen de Dios, que vive dentro de una cultura de honor, de dignidad, de respeto, de crecimiento, de discernimiento, de inteligencia. Hasta el propio edificio debería decir bienvenido. Y las personas que sirven como rabinos o líderes comunitarios deberían estar realmente a disposición de los demás con una gracia, con una cortesía y con una compasión que fueran inusuales. Mientras que en muchas sinagogas tradicionales y sefardíes el bimá se encuentra en el centro del santuario, en la mayoría de las sinagogas liberales y modernas el bimá está en la parte delantera con el arca ubicado detrás de él. La lámpara o ner tamid, que representa la luz eterna y es un recordatorio del antiguo templo en Jerusalén, tradicionalmente se cuelga sobre el arca y recuerda precisamente la luz eterna descrita en Éxodo 27. Y voy a hacer una pausa aquí para pedirte que me dejes tu like y compartas este video, de tal manera que me ayudes con este trabajo y con mi canal para poder seguir creando más videos, para poder seguir llevándote de la mano y enterándote de estos temas que no solo son interesantes en cuanto a la información, sino que además elevan el espíritu. Si querés saber más y enterarte con más detalles sobre temas de Kabbalah, te invito a mis cursos que están en mi página web kabbalahinfluencer.com. Tenemos una formación inicial en Kabbalah hebrea en donde podrás ver prácticamente todos los temas de Kabbalah a lo largo de 10 clases intensivas de 3 horas y media con soporte gráfico, con fonética, con traducciones y además siempre me podés contactar si te queda alguna duda o alguna pregunta. Acordate entonces, podés también dejar tu donación a través de la página web o en el signo pesos abajo de este video. Donde sea que esté la mesa de lectura, ya sea al frente o en el medio, va a estar cubierta por un paño bordado para que la Torá no descanse directamente sobre la madera mientras se lee. En cierto momento y hoy en día nuevamente en muchas sinagogas ortodoxas la Torá se lee desde el centro de la sinagoga para que las personas puedan escucharla desde cualquier lugar donde estuvieran sentadas. El Hazán normalmente oraría en la parte delantera de ese espacio para estar cerca del arca, que es el símbolo de la presencia de Dios en la sinagoga. Pero hasta ahora venimos hablando de la parte de afuera de la sinagoga y no la parte de adentro, de la vibración de estos espacios.
En las sinagogas, en donde la cultura de comunidad, unión y afecto prospera, se nota, la atmósfera está llena de actividad, alegría y es efectivamente congregante. Todas las sinagogas deberían brindar una cálida bienvenida a un desconocido, situación que no sucede con frecuencia, incluso entre los judíos mismos. Te dejo aquí arriba para que veas un live relacionado con este tema. Sería un lugar en donde la experiencia de adoración y de acercamiento a la divinidad fuera dinámica, conmovedora, donde todos fueran alentados a estudiar y a comprometerse con reparar el mundo, con el Tikkun Olam, y honrar ese compromiso. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Dale un toque a la campanita para enterarte de las próximas novedades y además unite con una colaboración mensual para seguir creciendo juntos. Nos vemos en el camino. Y no te vayas todavía, que aquí hay más videos.